Buenos días amigos de la Celda de los Misterios, soy Jesús García de la Fundación Gospars y estoy aquí para contaros alguna que otra historieta, en esta ocasión sobre los apóstoles. Me sugiere mi amigo Javi que os cuente anécdotas sobre los apóstoles. Como sabéis, como he contado varias veces, yo viví prácticamente un año en Galilea, en la orilla del mar de Galilea, y casi todos los apóstoles eran galileos, por no decir que todos. Me- pero bueno, y bueno, yo creo que salvo salvo Pedro, Juan y Santiago, que eran un poco las personas de más confianza del Señor, y, y bueno, y Mateo, que fue evangelista, Juan también, bueno, pues a lo mejor son muy desconocidos, ¿no? Y estar allí un año en la iglesia de Magdala trabajando y rezando y leyendo y estudiando te da la oportunidad de profundizar en sus figuras, en sus personas, en su controversia propia, en su desconcierto, en su naturaleza, en su contexto, y conocerles un poco más, ¿no? Y yo he tenido esa suerte inmensa de poder conocerles un poco más, ¿no? Y voy a contar algunas cosas así muy salpicaditas de cosas que no sabíamos de los apóstoles. Para empezar, es que eran una banda, o sea, quitando a Mateo, o sea, vamos a ver, para empezar, dan ganas de decirle al Señor, o sea, el casting mal, o sea, el casting mal. Fijaos que el más culto de todos seguramente fuese Mateo, que era un tipo que por lo menos sabía sumar y sabía robar y sabía cómo hacerlo de forma legal, ¿no? Mateo era un tipo absolutamente rechazable para los judíos y para los galileos, porque era un judío, pero era colaborador con el ejército invasor, era el que recaudaba impuestos para el ejército invasor y, bueno, así se hacía rico él también, ¿no? Es decir, era un tipo al que nosotros habríamos despreciado, ¿no? Si nosotros hubiésemos sido del círculo de confianza del Señor, de esos apóstoles, y de repente le vemos que entra en la habitación, nos hubiésemos mirado nosotros como diciendo, ¿qué hace aquí este? Y nos hubiese cuestionado mucho y nos hubiese desconcertado. ¿Qué es lo que hace el Señor siempre, ¿no? Te pone en situaciones de desconcierto y de cuestionamiento para sacar lo mejor de ti, en realidad, que es la confianza en Él y la fe, ¿no? Pero sobre todo la confianza en Él. Entonces, para empezar, Mateo, ¿no? Un tipo que se hace rico siendo un colaboracionista con el ejército invasor, con los romanos, que tiene una buena casa, que vive bien y en realidad es un expoliador de sus hermanos judíos, ¿no? Luego está Simón el Celotes, o sea, los celotes eran unos tipos, eran criminales, ¿eh? Criminales de verdad, con delitos de sangre, o sea, eran unos tipos a los que su forma de vencer al enemigo, en este caso al invasor, era a través de la sangre. ¿Eh? Atentados terroristas que diríamos ahora, pues esto sería así. Eh, los celotes eran yihadistas de la causa judía. ¿Eh? Pues lo mismo digo, si de repente nosotros somos unos trabajadores honrados, padres de familia, que de repente entra un celote allí, pues nos hubiésemos tentado las vestiduras, y no hubiese sido nada fácil acogerle y acoger la voluntad del Señor, al fin y al cabo, ¿no? Y luego está pues el resto, o sea, pues eran todos, eran analfabetos, eran gente muy mediocre, gente que no hubiese progresado en ninguna empresa de ningún tipo, eran pescadores, que era lo más bruto que había, era el equivalente a los pastores en Belén, los pastores en el interior, era la clase social más sencilla, más rudimentaria, y los pescadores en Galilea eran lo mismo, porque ni siquiera eran los comerciantes del pescado, al final el pescado del mar de Galilea, a través de la ruta, de las rutas comerciales que iban hacia Damasco y hacia Egipto, y desde Damasco giraban hacia Roma, o por el Mediterráneo llegaban incluso a Roma, ¿no? El pescado del mar de Galilea. Pero ellos no eran los comerciantes ni los distribuidores, ellos eran los curritos. En fin, fijaos cómo entre ellos seguramente también hubiese... Eran muy sencillos, muy humanos. Pues por ejemplo, a ver, no eran infalibles estos tipos. De hecho, eran falibles, muy falibles. Los últimos episodios de la Pasión nos hacen ver cómo fallan, le fallan al Señor. ¿Eh? Salvo Juan, que permanece ahí como un campeón, pero el resto sale corriendo, o le traicionan, o le niegan, ¿no? Como poco le abandonan.
Entonces fallan, ¿no? Eh, hay circunstancias también en los evangelios que a uno le hacen pensar, ¿no? Como entre ellos posiblemente, vamos, seguro que había envidias, ¿no? Fijaos una circunstancia, el Señor en sus momentos más importantes o de más intimidad siempre se lleva a los mismos tres, Juan, Pedro y Santiago. A la quinta vez que se lleva a los mismos tres, seguramente había miradas entre ellos, ¿no? Otra vez estos y nosotros aquí, como siempre, a esperar, ¿no? O pensamientos propios de ¿y por qué no por una vez me lleva a mí? ¿No? Si yo soy más listo, soy más alto, soy más guapo, ¿no? Que Pedro, o que Santiago, o que Juan, ¿no? Seguro. Y entre ellos también habría comentarios, ¿no? Bueno, de hecho, los evangelios, ¿no? Comentan estas circunstancias de vez en cuando. Y luego fijaos también cómo son temerosos, ¿no? Huyen, ¿eh? Y después de la muerte del Señor se encierran, ¿no? No salen hasta que no llegue el Espíritu Santo, no salen, ¿no? Son temerosos, huyen, en fin, no eran el tipo de equipo que nosotros hubiésemos elegido. Sin embargo, lo que nos tenemos que preguntar no es a quién hubiésemos elegido nosotros, sino si nosotros habríamos sido elegidos. Y muchas veces es curioso cómo lo poco que conocemos al Señor. Porque muchas veces si nos hacemos esta pregunta, nosotros mismos nos descartamos. No, a mí no me habría elegido el Señor. Sin embargo, cuando uno ve a los apóstoles dice, jo, pues tampoco desentono tanto, ¿eh? Sobre todo por la falibilidad, como digo. Porque no fallamos, o sea, porque no somos infalibles, porque sí que fallamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no te ha elegido a ti el Señor? El Señor mira el corazón de las personas, no mira sus comportamientos, ¿no? Los comportamientos muchas veces, por supuesto que hay que evitar los malos comportamientos y los pecados, ¿eh? Pero muchas veces vienen condicionados por muchas circunstancias, por el contexto de cada uno. Eh, la misma persona en el mismo lugar a la misma hora no actúa igual que otra. ¿Eh? Y no sabemos muy bien por qué. Tiene que ver con la educación recibida, con la familia en la que ha crecido, con las taras y traumas, y luego también con la voluntad, por supuesto. Hay una decisión libre que toma la gente, ¿no? Entonces los apóstoles eran personas que se vieron absolutamente atropelladas, personas muy normales, tremendamente sencillas, que jamás habrían destacado en nada nunca. Algunos de ellos incluso con graves comportamientos pecaminosos y dudosos, y sin embargo se ven absolutamente atropellados por el mayor acontecimiento de la historia que sucede rapidísimamente. O sea, 3 años no son tantos y como lo comparamos con los 2000 años de cristiandad que llevamos o incluso con una vida, ¿no? Y fijaos cómo al final, salvo Judas, todos están dispuestos a dar la vida. Todos dan la vida. Bueno, Juan muere de anciano, pero habría dado la vida, ¿no? Y de hecho, de alguna forma da la vida. Él da la vida, ¿no? Por el testimonio, por el Evangelio. Y todos los apóstoles igual, al final todos dan la vida, ¿no? Desde su mediocridad, desde su miseria, desde su pecado, desde su duda, desde su desconcierto, desde su propia circunstancia. Por tanto, ¿por qué no vas a ser capaz tú de dar la vida? Espero que no se nos pida lo mismo a nosotros, el martirio. Pero sí que podemos decidir desde ya mismo dar la vida, ¿no? Por el Evangelio. Y quitarte de todas esas cosas que te apartan de ese dar la vida, ¿no? Y que de alguna manera te justifican dejar el Evangelio en segundo plano. Sería bueno preguntarse, ¿qué me hace a mí hoy, en la vida cotidiana, dejar el Evangelio en segundo plano en vez de ponerlo en primero, ¿no? Y ahí es donde tienes que empezar a renunciar a tu vida para tener la vida del Señor en ti. Así que nada, mucho ánimo. Espero que esto os haya gustado. Nos vemos pronto en la celda de los misterios. Un saludo, chaito.